Aquí de nuevo en este espacio entre nos, Jorge Marín, María Gesa, trayendo un tema que nos ha resultado bien interesante, sobre todo pues como siempre por nuestra propia experiencia que tiene que ver con la interpretación y el intérprete. ¿No? Hemos tenido un previo, hemos estado hablando sobre este tema y ahora pasamos a este espacio público, ¿no? Del espacio privado que hemos tenido pasamos al espacio público y a Jorge se le ocurría esto de empezar por una pregunta, esto de qué es interpretación, ¿no? Y qué se pone en juego cuando interpretamos, ¿no? A la hora de estar haciendo interpretaciones, que en realidad qué se está poniendo en juego. Y por ahí vamos a empezar, ¿no? ¿Te parece, Jorge? Me parece genial. Interpretemos qué es la interpretación. Sí, podemos mirarlo desde lo que dice el diccionario, la RAE, nuestra Real Academia de la Lengua Española. Me parecía interesante porque claro, lo define como algo muy sencillito, ¿no? Esto dice, lo voy a leer, concebir, ordenar o expresar la realidad de un modo personal. Y ahí es donde para mí está la clave, ¿no? Eso del modo personal, ¿no? Explicar la realidad de un modo personal. Para mí tiene también mucho que ver con eso, ¿no? Es cómo yo percibo, cómo yo me argumento personalmente lo que estoy viendo, lo que me está pasando. Eso quiere decir entonces que hay muchos modos personales. Eso quiere Uno por decir cada persona. entonces, claro, que cada persona va a tener su propio modo de interpretar. Claro, luego nos encontramos con los follones que nos encontramos en nuestras comunicaciones, ¿verdad? Pues bueno, Tírate un poquito, que abres del tema. pues bueno, otra manera de mirarlo, también lo de interpretación, me iría a la raíz de la palabra, ¿no? La raíz de la palabra siempre nos va a dar la connotación de hacia dónde se dirige lo que está diciendo, ¿no? Inter también significa entre o en medio de. Es otra manera de ver la interpretación. La interpretación puede estar en medio de una comunicación, favoreciéndola o obstaculizándola. Y es entre, porque es entre, por lo menos entre dos personas, tiene que dar. Para yo interpretar algo, tiene que haber una fuente externa a mí para yo darle otra mirada, digamos, a lo que estoy oyendo, escuchando o viendo. Mm. O sea que es un campo muy, muy amplio. Es interesante esto que dices de entre, ¿no? Eso de interpretación, ese inter como algo que puede obstaculizar, o sea, interferir, o como Eso, algo que puede mediar, ¿no? Depende de dónde esté cada uno posicionado a la hora de comunicarse. Si estoy solo posicionado en ese modo personal, lo mío, el mí propio, y deja fuera al modo personal del otro, ahí las fricciones van a estar servidas, ¿no? Es como entonces esto que veíamos antes de estoy validando mi yo, mi modo personal, y el otro está validando su yo, su modo personal, con lo cual esos dos modos personales van a estar en fricción, porque de alguna manera como que a veces o muchas veces buscamos consolidarnos, ¿no? Consolidar el quién soy, lo que yo me veo como yo soy, ¿no? mm, Y voy a estar entrando en oponerme al otro porque lo que quiero es la razón, ¿no? Quiero tener razón porque está en juego mi propio yo, mi modo personal, ¿no? eso. Mm. Ese también veía yo en esa interpretación, en ese interpretar el in, ¿no? Que también me llevaba a ese modo personal, ¿no? Y ese in también puede verse como si jugamos con las palabras y jugamos con la posición que ocupan las palabras en el alfabeto, Mm, podemos añadirle otra lectura y me voy a atrever a abrirlo también aquí para que de alguna manera poquito a poco lo podamos tomar como un juego, ¿no? Si miro la I es la posición 9 y si miro la N es la posición 14 del alfabeto, ¿no?
esas posiciones en la escala interdimensional nos están dando una información. Y ahí estamos, combinando la multidimensionalidad que somos con el alfabeto español, ¿no? Con la posición de las letras. Ese 9, esa posición 9, ese 9 nos va a estar hablando de precisamente de interferencia o de incremento, ¿no? En función de cómo utilice yo esa interpretación. Y esa N nos va a estar hablando de la posición 14, que es un diseño, ¿no? Tenemos al 1, que soy yo, el receptor de esa información, y ese 4 que es un diseño, dependiendo de un diseño de identidad, dependiendo de si yo voy a estar defendiendo mi identidad o no, voy a estar interfiriendo con mi interpretación o incrementando mi forma de ver la realidad, mi forma de percibir, de interpretar la realidad, porque el otro me va a estar pudiendo entonces dar un aporte distinto al mío y me puedo incrementar. Pero si ese aporte que el otro da lo veo como una oposición, como una amenaza, entonces opuestos, somos opuestos en lugar de complementarios, y ahí yo estoy defendiendo mi posición, mi identidad, mi 14, y el otro va a estar defendiendo su posición, su identidad, su 14, ¿no? Mm. ¿Qué se estaría poniendo en juego en una interpretación que tú preguntabas? ¿Qué dirías tú que se pone en juego así a un nivel más de tú a tú coloquial, ¿no? Cuando estamos ¿No? inconscientes? A lo mejor podríamos ir, claro que lo que has dado es una explicación técnica, ¿no? Sí, Eh, sí. yo lo que puedo aportar es una mm, básica, ¿no? Digamos, ¿no? Desde lo más básico. Entonces me iría a una interpretación. ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿En qué contexto? ¿No? Por ejemplo, en una comunicación, para hacerlo más, nos vamos a la causa por el efecto, ¿no? En una comunicación se puede dar una interpretación, porque uno está contando algo desde lo que él, eh, a su vez, está interpretando de lo que es la realidad o de su realidad, y ahora yo lo voy a percibir a través de mi realidad. Imagínate ahí todo lo que se puede perder o todo lo que se puede ganar dentro de ese intercambio, ¿no? Si yo estoy abierto dentro de mi facultad de interpretación a lo que tú me estás contando, entonces lo que haré será ese incremento que tú estás hablando. Si yo lo que estoy haciendo simplemente es validar mi forma de pensar, mi forma de ser y tal, puede ser que o rechace lo que estás diciendo o lo reinterprete, ya no es interpretación, sino reinterprete a lo que es mi manera de interpretar lo que tú estás diciendo. O sea, el mensaje va a perder ahí muchos matices y simplemente lo voy a acomodar a mi manera de percibir la realidad. Mm. Sí. Una cosa que me parece importante que podamos aprender cuando abordamos lo que es una interpretación es darnos cuenta precisamente de que cada interpretación tiene que ver con un modo personal de abordar la realidad, o sea, de abordar una situación que nos estamos poniendo, que estamos viviendo, ¿no? En la que nos estamos exponiendo. Es, tiene que ver con este cuento de los sabios y el elefante, ¿no? Que tenían que describir qué era lo que estaban tocando con los ojos cerrados. Mm, Claro, cada uno describía un animal diferente porque estaba tocando una parte de ese gran animal distinta. Y según lo que estaban describiendo, pareciera que era un animal diferente lo que cada uno estaba tocando. Y sin embargo era el mismo animal, ¿no? Esto llevado a una situación es exactamente igual, ¿no? Como cuando el típico ejemplo de un accidente con varios testigos, ¿no? El mm, hecho en sí puede ser que un coche se choca con una señal de tráfico. Y en ese hecho tan simple, uno ve que es que una persona fue a cruzar antes y entonces distrajo al conductor, el otro ve que el conductor estaba hablando por teléfono y es que se había distraído. Y cómo cada testigo de un mismo hecho va a estar aportando un detalle diferente. El sí, asunto es, yo lo tomo como un detalle diferente
o lo tomo como la realidad de lo que pasó. Y entonces lo que yo vi es lo que pasó y no lo que el otro dice que vio, ¿no? Y no lo que el otro dice que vio. Entonces ahí estamos oponiéndonos, ¿no? Cada uno de esos testigos se opone al otro porque está peleando por su modo personal, por su razón de lo que vio. No, no, lo que pasó es esto. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. porque lo vio, está mostrando su perspectiva, ¿no? Y ya está. Entonces se convierte en una cuestión de supervivencia de ese yo, ¿verdad? A mí en mi historia biográfica me ha pasado un montón de veces, ¿no? Esa defensa de mi punto de vista a ultranza, porque en realidad lo que estaba en juego era mi yo, lo que yo creía que, quien yo creía que era, ¿no? Ahí hablaríamos quizá de que la realidad se asemejaría a un sumatorio de realidades. No está mal que tú defiendas tu punto de vista, puesto que tú no puedes decir qué es lo que vio el otro. Ahí estarías falseando, ¿no? Sí, sería una interpretación. Tú no interpretas y simplemente estás dando tu punto de vista. Ahora, ¿eso es toda la realidad? No. Sumaríamos otros puntos de vista para poder llegar a esa realidad. Ahí es, volvemos otra vez al ejemplo que estamos hablando en un principio de una conversación, y dentro de una conversación, lo que yo diga, tengo que tener presente que solo es un punto de vista que suma a lo que tú me digas que es otro punto de vista. Entre ambos podemos tener algo más cercano a lo que sería una realidad, una comunicación, un sumar perspectivas que al final es de lo que se trata, ¿no? Claro, porque la realidad como global, ¿no? Es como, depende del zoom que pongamos, entran tantos detalles, ¿no? Cuanto más global es el zoom, más detalles entran de una misma realidad. Mm, Entonces, según donde yo me posicione, voy a estar en esa globalidad percibiendo más detalles o estoy dentro siendo un detalle de esa realidad. Si soy un detalle de la realidad, tengo que darme cuenta que solo soy un detalle, no la realidad total. Y claro. a veces nos confundimos con la totalidad, ¿no? Cuando decimos, esta es la realidad, esto es lo que ha pasado y dejamos fuera todo lo demás, me estoy confundiendo un poquito con la totalidad. Me estoy como Ojo, haciendo bastante. bastante más grande, ¿no? Y ahí revisar, ¿no? Revisar dónde me estoy poniendo y darme cuenta que cuando estoy mirando desde mi escala humana, como un humano de la María que va por la casa y que sale y que entra, yo estoy aportando un detalle, soy parcial, ¿no? Soy una parte de una Mm, totalidad y tú eres otra parte de esa totalidad y mm, cada uno vamos a estar aportando una parte. Desde ahí, desde esa escala, somos una parte de esa totalidad. Y eso que es. yo lo perciba desde ese lugar no quiere decir que el otro lo perciba desde el mismo lugar, ¿no? Porque al final la posición que yo ocupo solo la puedo ocupar yo. Tú no puedes venir y ponerte en mi posición porque está ocupada por la que yo, por mí. Y Mm, desde mi posición voy a estar viendo una cosa, desde tu posición estás viendo otra cosa, desde la posición del otro está viendo otra cosa, ¿no? ¿Cuánto ganaríamos si realmente pudiéramos integrar esa verdad de que cada uno ocupamos una posición y desde esa posición vemos detalles distintos y que mm, pueden ser perfectamente complementarios? No necesitamos estar defendiendo algo que es complementario, si son aportes que van a agregar, ¿no? ¿No? ¿Cuánto cambiaría la cosa con los políticos, ¿no? Si en lugar de estar oponiéndose continuamente, si fueran complementarios? Por ejemplo, no, quizás no llegaríamos a guerra, ¿no? mm. Ojalá, Quizá. Sí. ojalá. Los movimientos o las percepciones pueden ser diferentes, pero no necesariamente opuestos. Yo puedo levantar la mano arriba o puedo moverla a un lado, que son
diferentes, pero no son opuestos. De hecho, puedo hacer un camino intermedio que sería arriba y a un lado. Sumando que lo único que haces es ampliar. Amplías tu abanico de posibilidades en este caso de movilidad, como he puesto ahí, pero no quiere decir que sea contrario. ¿Y para qué la interpretación, María? ¿Cuál es la función de la interpretación? Bueno, casi que ahí en la definición de la Real Academia lo dice, ¿no? Como es expresar la realidad. Es, necesitamos explicarnos las cosas como humanos, ¿no? Y forma parte del poder comunicarnos. No es tanto, el asunto no sería tanto esa interpretar, ¿no? Interpretar la interpretación como dejarlo cerrado, ¿no? Como esa interpretación basada en experiencias ya pasadas, guardadas en memoria, y que esas memorias se convierten en la única referencia, una referencia de pasado, en la que me voy a basar para explicarme mi presente y la proyección de futuro, con lo cual siempre va a tener un ángulo, un mismo ángulo, un ángulo Claro, cerrado. Por eso digo que no es tanto la interpretación en sí, porque la usamos. La función sería expresar una parte de la realidad, no la totalidad, sino una parte en un momento determinado, una situación que yo estoy viviendo, sino que me quede fija en esa misma interpretación basada en esas mismas memorias, ¿no? En lo que como me pasó, me va a pasar. Y como a mí ya me ha pasado, yo sé que tú vas a decir y vas a hacer esto porque ya antes lo has hecho así y lo vas a volver a hacer así. Y entonces ahí se queda cerrado, ¿no? Continuamente. ¿qué función tiene un presente referenciado constantemente al pasado? No es presente, es rememorar un pasado, ¿no? Entraría a ser un bucle. Ahí aparecen los bucles, las repeticiones, porque lo veo de la misma manera. A mí me sigue pasando a veces, ¿no? Y me pillo, ¿no? Cuando tengo la misma idea de la persona y entonces decreto que va a hacer lo mismo porque siempre ha hecho lo mismo y ahí no permito que haya ningún intersticio, se dice, ninguna rendijita para dar la oportunidad a que se cuele un detalle nuevo, porque basta un detalle nuevo para que podamos tener la oportunidad de reordenar esa interpretación, que cambie el significado de lo que tenía ya guardado, ¿no? Yo muchas veces llamo a las palabras ahora como cajitas. Son cajitas que le ponemos contenidos, ¿no? El asunto es que a esas cajitas, esos contenidos los dejamos fijos. Le dejamos la cajita siempre llena de lo mismo. Pero si yo le hago espacio, puedo introducir un contenido nuevo. Como esto que hablaba antes de las posiciones de las letras, ¿no? De la I, el 9 y la N como 14. Cuando yo empiezo a incorporar cositas nuevas a esos contenidos, puedo tener la oportunidad disponible de reinterpretar. Y cuando empiezo a vincular las palabras, por ejemplo, que hablamos, nuestro lenguaje español, con esa multidimensión, porque empiezo a incorporar que yo tengo una dimensión que es física, que es biológica, el cuerpo, el uno, la A, ¿no? O tengo una dimensión emocional que es conector con el afuera, emocional 2, energía en movimiento, la B, ¿no? Y empiezo a poder hacer esas vinculaciones, las palabras sí o sí te empiezan a hablar de otra manera, porque ya no solo es el contenido que yo le doy del significado de la Real Academia, ¿no? Que está consensuado socialmente, sino la referencia a esa multidimensión. ¿De qué va la dimensión del plano físico, biológico? ¿De qué va
la dimensión plano físico, emocional de 2, qué función tiene, el 3, el mental, la percepción, ¿no? Cuando vamos incorporando a nuestro lenguaje esa otra posibilidad más técnica, más aséptica, no tan subjetiva, empezamos a poder resignificar lo que nos pasa, la lectura de las situaciones que nos pasan. Mira, hoy me ha dado por agregar esta parte más técnica. Y no solo eso, porque me está pareciendo que estás dando todas esas facetas de lo que sería la palabra. Claro, también hacemos interpretación de gestos, hacemos interpretación de silencio, hacemos interpretación de absolutamente todo. O sea, interpretamos todo nuestro entorno constantemente. Claro, Imagínate tú si es amplio. En cuanto a palabras, con referente a las palabras, yo hablaría de comunicación, pero la comunicación también está abierta absolutamente a todo. Todo es comunicación. Y ahora, dentro de la comunicación, yo le pondría un énfasis muy puntual a lo que es la escucha. Dentro de todo el sistema de comunicación, sea o no verbal, la escucha es una de las partes principales. En la escucha es donde se abre la posibilidad de saber realmente interpretar lo que nos están diciendo. Hablaríamos de esa interpretación entre dos y esa interpretación que ayuda en lugar de que estorba, ¿no? Yo la veo como algo básico para todo lo que estás hablando. Claro, cómo claro, cambia la escucha con todo lo que tú estás diciendo. Si tengo en cuenta todos esos tipos de parámetros, que se suman a lo que es una interpretación, claro que eh, la, la nutre, ¿no? La hace más rica, es capaz de aprovechar mucho más todo lo que aporta el otro, porque hay un lugar que lo está recibiendo, ¿no? Que sería la escucha. eso. Eso, justo eso es lo que estaba pudiendo también observar. Cuando hablas de escucha, hablas de lugar, ahí lo que estamos creando es un espacio. Eso es. Es un espacio de recepción. Es como que yo me pongo en mi eje como si me pusiera en cero. Y cero, tiempo cero es presente. Y es espacio. Y hay un espacio que se abre para poder recibir y captar lo que del externo, es como una fuente externa, me viene, ¿no? Esa fuente externa está emitiendo su explicación de la realidad y Ujú. yo estoy como receptor recibiendo, captando esa información. Escucha en cero, en tiempo presente. Estoy ahí en modo intérprete, no interpretación, intérprete, que recibo y capto una información externa. Eso es. Y ahí no me estoy basando en la memoria, sino en esa información en presente que recibo del otro. No voy a mi base de memoria para interpretar, ¿no? Esto es lo que estábamos hablando antes de la intuición, ¿no? Cómo es esa información intuitiva de presente que baja en ese momento, no tiene base de memoria y es más difícil interpretarla, ¿no? Mm. Montar una explicación de lo que estás en ese momento captando. Necesitas un poquito más de tiempo para poder montar una explicación, una interpretación que comunicar al otro, ¿no? Y nos dice algo desde otro lugar diferente de lo que es la interpretación precisamente basada en lo que ya conocemos. Mm, Viene a decirnos algo que también hay que aprender a mm, descifrar. mm. Que es Ahora, muy en un interesante. momento de conversación de dos personas que están entrando en fricción, ¿no? Porque cada uno está posicionado en su modo personal de interpretar Mm, lo que está pasando y cada uno se está basando en sus propias memorias biográficas, ¿no? En situaciones de antes. No, es que tú hace 2 días me dijiste, hiciste, no, es que yo lo que quería y está habiendo esa fricción. En esos momentos eh, es importante siempre que el que tiene más conciencia, se suele decir, y además para mí es así, tiene más responsabilidad. Responsabilidad también quiere decir capacidad de respuesta, tiene mm. más recursos.
el que tiene más recursos es el que en un momento determinado, espacio, espacio mm, para la escucha, espacio. Que alguien en algún momento pueda tener ese instante de lucidez mm. para espacio. Se ve más Oye, claro esto, perdón, se ve más no, claro no, esto que sí, dice, por sí. ejemplo, entre un niño y un adulto. Claramente no te vas a poner a discutir con un niño en las mismas condiciones que está el niño, sino que eres Bueno, capaz de darte, hay bueno, veces. o debería ser así. Pero bueno, en términos generales te puedes dar cuenta de qué está diciendo un niño, desde dónde lo está diciendo, y tú tienes otro recurso, otra posibilidad de ver lo que está sucediendo. Claro, la respuesta no es porque yo soy adulto y punto, sino la respuesta es ver realmente cuáles son las dificultades del niño y a ver desde esas dificultades cómo lo puedo ayudar. Eso sería una escucha. Yo estoy en una posición que estoy viendo su realidad y la mía. Él solo puede ver su realidad, porque es hasta donde tiene su lectura. Entonces, su interpretación del mundo es otra diferente a la tuya, que no quiere decir que sea errónea, es otra. La tuya es más amplia, has vivido esa relación y estás viendo las cosas además, sumando con todo tu pasado, pero además, si ya estamos hablando de conciencia, le puedes sumar el sumatorio de las dos realidades. Estamos hablando ya de otro lugar. Sí, pero ahí yo como siempre con las matizaciones, Y ¿vale? me encanta que lo hagas. Porque es como que ahora eh, yo voy escuchando, porque me cuentan también, ¿no? Como los niños de ahora, y digo escuchando porque yo hoy en día no tengo relación prácticamente con muchos niños de ahora, mis sobrinos, en algún Mm, caso cuando los veo, y ya observo esto que te voy a decir. Tienen mucha más capacidad de ver la realidad más objetivamente que nosotros que venimos de otros tiempos. mm, Entonces, hoy en día casi que estaría muy bien que adultos ya más hechitos tengamos más capacidad de escucha de esos niños. No como antes, que era el adulto, que no, pues las cosas son así porque yo tengo sí, más experiencia que tú, pero esa experiencia realmente está basada en mi memoria personal y en mi modo personal de interpretar la realidad, que no quiere decir que las cosas sean así. mm, Entonces, como que da igual en realidad al final que sea un niño y un adulto, sino que son dos receptores que están interpretando las realidades de un lugar y hoy en día los niños están teniendo más capacidad de ver la realidad como con otros ojos más limpios, ¿no? Más claros. Y está muy interesante las respuestas que dan a veces, es muy, muy sí, impresionante. Entonces, como tenemos unos filtros a través de los cuales vamos mirando, viendo la realidad, interpretando, cuanto más claros tengamos esos filtros, más se va a ajustar la interpretación al hecho, al dato. ¿No? Menos historias nos vamos a contar. ¿No? Esto lo trabajamos, mira, voy a aprovechar para decir esto, que este trabajo que hacemos en la Escuela Terranova, ¿no? Cuando hacemos los ruteos de los conflictos, cómo hemos visto las dificultades que hay a la hora de expresar simplemente los datos de una situación concreta que he vivido como conflictiva, ¿no? Cómo enseguida saltaba una y otra vez la necesidad de contar una historia, toda sí, la historia donde el protagonista soy yo, ¿no? La dificultad de ir al dato. ¿No? Y es por esos filtros subjetivos que tenemos y que están continuamente interviniendo a la hora de explicar un hecho, una situación que hemos vivido. ¿No? Entonces, sí, en esos momentos de fricción, incluso antes de la escucha, a veces el recurso más inmediato es stop, vamos a darnos un tiempo. ¿No? Cada uno vámonos a ir a hacer otra cosa porque está ya la comunicación tan liada que ni siquiera puede haber la posibilidad de que uno diga, a ver, voy a escucharte, ¿qué es lo que estás queriendo decir con esto? ¿No? Así que a veces lo primero es ese stop, ¿no? Bueno, vamos a darnos aire y vamos a hablar de esto en otro momento que estemos más tranquilitos. ¿No? mm, Luego sería esa escucha, ¿no? Realmente escuchar. Otro recurso para mí súper importante es preguntar. mm,
esto que me estás diciendo, para ti, ¿cómo es? ¿Qué me estás queriendo tú decir con esto? para no dejarlo en una interpretación. Claro, porque la interpretación que yo le estoy dando puede ser completamente ajena a lo que el otro está queriendo decir. Mm, Completamente. A nosotros nos ha pasado, ¿verdad? sí. Y es todo un descubrimiento cuando en realidad el otro puede explicar, no, lo que yo estoy queriendo decir es esto. Es como, ah, vale, es que yo creía que estabas diciendo. Me te voy a poner un ejemplo, a ver qué opinas, que me acaba de ocurrir. A ver qué opinas tú al respecto de la importancia que tiene la interpretación como medio de actualización. Por ejemplo, las personas que ya vamos acumulando unos años de experiencia, solemos decir muy alegremente la frase de en mis tiempos. ¿Por qué decimos en mis tiempos? Si en realidad estos que están transcurriendo también son mis tiempos, puesto que estoy viviendo en ellos y tengo cierta influencia en lo que pasa a mi alrededor y mi alrededor tiene cierta influencia en lo que pasa en mí. ¿Por qué me vengo a referir a mis tiempos? Porque han quedado, mi manera de interpretar la realidad ha quedado anclada en un pasado, está referenciada en un pasado. Y mientras más años pasan referenciándome en ese pasado, más se enquista y no soy capaz de actualizarme. Entonces, por eso hablo de mis tiempos, Mm, en los tiempos en los que yo era capaz en los que he podido ser capaz de conformarme una forma. Yo me he quedado allí, me he quedado mm, referenciado en ese pasado. Entonces, son mis tiempos aunque esté viviendo en la actualidad. Todo lo que pasa de ahí, como que lo he perdido, ¿no? No estoy actualizado, estoy viendo, mi visión es antigua, se ha quedado desactualizada. sí, qué bueno. Y encima proyectando a futuro esa Todo lo visión del de pasado. pasado. Mm, efectivamente. Sí, sí. Como que en definitiva nos quedamos obsoletos en el presente cuando estoy en ese presente también. Eso es. Nos quedamos fuera de ese presente. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Querías añadir algo más? Porque me parece que con esto que hemos estado hablando, a mí Podría estar está, muy bien dejarlo ahí. está Sí, bien. Sí, sí, con esas indicaciones de hacer espacio, en algún momento de que las interpretaciones están muy liadas en una conversación, de que la pueda haber escucha. una escucha y de que se pregunte, de que realmente haya un interés por lo que el otro está queriendo expresar, que para yo restarme de la ecuación, ¿no? Yo Eso. resto mi interpretación de la ecuación y realmente el otro, qué es lo que está queriendo Mm, explicar. ¿No? Y así estoy de alguna forma parando la memoria asociativa, ¿no? Porque escucho del mm, otro algo y yo lo asocio con algo y entonces ya entro a hacer una interpretación y cada vez me voy alejando de lo que el otro ha querido decir, me voy mm. alejando más. Con esos tres recursos ya eso es un Pues montón, porque hay que practicarlo. hasta que uno puede decir stop, vamos a dejarnos, vamos a darnos un tiempo hasta que uno puede decir eso, a veces pasa mucho tiempo, ¿no? O respirar, ¿no? Darse un- una respiración profunda y espera, bueno, a ver, Muy bien. en fin. Bueno, pues hasta aquí por hoy, este espacio de entre nos. eh, Deciros otra vez que si tenéis algún tema que os apetezca que abramos aquí en esta conversación de mesita camilla entre Mm, Jorge y yo, que nos hagáis sugerencias, que por nosotros encantadísimos, y que en un tiempito, espero que esta vez no muy largo como hasta ahora, mm. pues hagamos otro encuentro de estos que realmente me resultan súper agradables. Me gustan. Sí. Muchas gracias. A Pues ti nos y a vemos vosotros. en otra ocasión.